Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre el dengue, los actuales brotes y cómo evoluciona esta enfermedad ante los tratamientos médicos. Pero antes, revisemos las noticias más importantes en materia de prevención, cuidados y avances en el ámbito de la salud. La reestructuración del sistema de salud constituye uno de los temas que más preocupa a los mexicanos, quienes por décadas han padecido de las malas condiciones en que operaban clínicas y hospitales públicos. Ya teníamos un sistema de salud bastante precario, en algún momento iba a llegar alguna crisis y bueno, en este momento nos tocó un cambio de gobierno y por lo tanto nuevas reformas con respecto al tema de salud. Por lo cual yo creo y confío que las decisiones que se tomen en el gobierno sean a favor de los mexicanos. Hay gente que sí efectivamente llega muy mala, no les importa, la gente está tirada ahí con el dolor y nomás pasan, se les quedan viendo y se meten. Entonces sí es malo, muy malo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su política en materia de sanidad se concentra en lograr la universalidad y gratuidad de los servicios médicos y medicinas. Para cumplir con la Constitución, con el artículo 4, de garantizar el derecho del pueblo de México a la salud, que durante mucho tiempo ha sido letra muerta. En tanto, continúan las acciones gubernamentales para combatir la corrupción en la compra de insumos y medicamentos, entre ellas la desarticulación del sistema de intermediarios creado durante las administraciones anteriores. Se compraba a empresas condicionadas por esta carta de exclusividad, es decir, la industria farmacéutica tenía que firmar cartas de exclusividad con estos distribuidores y se concentraba la compra, por lo tanto, en estos 4 intermediarios, que controlaban el 67% del suministro a las instituciones públicas de salud. Para cambiar la forma, desde abril de 2019 se puso en marcha un esquema de compra consolidadas a través de la Secretaría de Hacienda y en enero pasado iniciaron las operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Cubre a toda la población restante que no tiene seguridad social, pero además López Obrador ha dicho algo más. No solo dejar como estaba la seguridad social e intentar mejorarla, sino cubrir a la población que no tiene seguridad social, preferentemente a la más vulnerable, que son aproximadamente 20 millones de mexicanos. El gobierno también ha tenido que concluir hospitales cuya construcción o equipamiento quedaron inconclusas. Se habla de más de 300 centros de salud que se encontraban en esas condiciones al inicio de la administración. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. En Brasil, específicamente en los arroyos pantanosos del lago Pampulha, una laguna artificial en la ciudad de Belo Horizonte, se ha realizado el descubrimiento de un misterioso microbio denominado por la comunidad científica como el yaravirus. Se trata de un virus diminuto de apenas 80 nanómetros de diámetro, cuando la generalidad de los virus de su tipo superan los 200 nanómetros, y los que los científicos brasileños y franceses bautizaron en honor a Yara, una diosa acuática de la mitología brasileña. El misterioso virus tiene la peculiaridad de presentar en sus 74 genes un total de 68 que jamás habían sido vistos ni registrados por la ciencia. Solo 6 de sus genes tienen algún homólogo lejano en virus gigantes, algo que desconcierta a la comunidad científica. La investigación publicada por el portal Biorxip explica que se trata de un nuevo linaje de virus amebal, con un origen y filogenia desconcertantes. Incluso la cantidad de proteínas desconocidas que lo componen refleja que aún hay mucho por descubrir en ese microscópico mundo, especialmente en lo que se refiere a los genomas virales. Los investigadores señalan que los virus se clasifican en función de la proteína que forma su caparazón o cápside. El del yaravirus no se parece a ninguna proteína previamente conocida. Tampoco está claro cuándo y dónde se originó o cómo evolucionó, pues aunque es de reciente descubrimiento, es posible que haya estado circulando en la Tierra durante siglos. En Nigeria declaran un brote epidémico extraño en la localidad de Oyeobi, en el estado sureño de Benue, en el cual ha ocasionado al menos 15 fallecidos e infectado otras 104 personas. Especialistas han determinado que entre los síntomas detectados por las primeras dolencias se encuentran dolor de cabeza, sofocos, diarrea,
vómitos, pérdida de fuerzas e hinchazón de estómago. De no ser tratados, esta sintomatología, con la atención debida, sus consecuencias pueden ser devastadoras, dado que los expertos indican que puede acabar con la vida de una persona en apenas 48 horas. Ante tal situación, la Cámara Alta del país africano ha instado a las autoridades sanitarias, específicamente del control de enfermedades de Nigeria, supervisar la situación para tratar de evitar la propagación de la enfermedad, por el cual se reveló que los primeros contagios se detectaron a finales de enero del presente año. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, precisan que su sintomatología es similar a la de la fiebre de Lassa, una enfermedad vírica hemorrágica aguda de 1 a 4 semanas de duración que ocurre en África Occidental y que se transmite al ser humano por contacto con alimentos o utensilios domésticos contaminados con orina o heces de roedores. El Senado de Nigeria se apresuró el pasado 6 de febrero del 2020 para la movilización de efectivos al área con el fin de investigar y determinar las causas de esta enfermedad, por lo que se ha hecho un llamado a la población evitar el contacto con las personas infectadas como medida de prevención hasta que se encuentre una cura de la misma. Ante la probable expansión del brote epidémico del nuevo coronavirus en nuestra región, autoridades sanitarias de Cuba refuerzan medidas de control sanitario y vigilancia epidemiológica en su frontera, con el propósito de evitar la entrada de la enfermedad al país. Desde los primeros reportes de la enfermedad, Cuba comenzó a preparar y activó los planes existentes para situaciones de este tipo, en los que cuenta con experiencia en casos como por ejemplo la epidemia de ébola o arbovirosis como el Zika y el chikungunya. A razón de ello, se elaboró un plan para el combate de la enfermedad, que incluye la participación de todos los organismos, como los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Turismo, Cultura, Educación, el INDER, la aduana, Inmigración y Extranjería, y los medios de comunicación. Es una estrategia de trabajo intersectorial conducida por el MINSAP y el conjunto de la Defensa Civil de la Mayor de las Antillas. Desde La Habana, el nivel primario de salud ha implementado terapias tradicionales que se ofrecen con las policlínicas comunitarias, dictando charlas de prevención educativa para la familia con el fin de prevenir la epidemia del coronavirus, especificando el porqué la prevención para no contagiarse. De igual modo, las autoridades sanitarias han emprendido un proceso de examinación a los pacientes en las diferentes especialidades como tomar la presión arterial, máquina de fisioterapia, revisión oftalmológica, de podología y las consultas para niños, para descartar cualquier riesgo de contagio. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, hablaremos del dengue, los síntomas que presenta un contagiado o contagiada y por qué los brotes se tornan cada vez más agresivos. Ya venimos. El dengue es considerada como una infección vírica que tiene gran incidencia en la población latinoamericana. ¿Cuál es su impacto actual? Con la ayuda de Gonzalo Basile, especialista en el tema, iremos aclarando algunas dudas respecto a esta enfermedad. Veamos. El dengue es una enfermedad catalogada como infección vírica. Las complicaciones generadas por esta epidemia pueden ser potencialmente mortales. Esto se debe a que conecta síntomas como extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias y falla orgánica. Aunque no exista un tratamiento específico, si se detecta oportunamente, el índice de mortalidad puede reducirse a 1%. El dengue es una enfermedad que se conoce como arbovirus, que centralmente tiene como cuadro clínico sintomatológico, digamos, la generación de fiebre, dolores corporales y otro tipo de sintomatologías que pueden desarrollar el cuadro clínico, digamos, y que centralmente es transmitida
digamos como todas las arbovirosis, como también el Zika y el chikungunya, por un vector, es decir, son enfermedades transmitidas por mosquitos, que en este caso son transmitidas por el vector el Aedes aegypti, en el caso de América Latina, digamos que es el mosquito principal que transmite el dengue. Este tipo de infección causa síntomas gripales en una primera fase. Se presenta normalmente en climas tropicales, tanto en zonas urbanas como rurales. El dengue puede evolucionar hasta convertirse en dengue grave o dengue hemorrágico. El dengue grave fue detectado por primera vez en Filipinas y Tailandia en los años 50. Este tipo de dengue tiene mayor incidencia en Asia y América del Sur, aunque en la última década el impacto de esta infección afecta a la mitad de la población mundial. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Centralmente, la arbovirosis como el dengue, digamos, tiene 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4. Este tipo de circulaciones virales de los 4 serotipos existentes están todas en circulación viral en América Latina y el Caribe, en diferentes contextos. Centralmente las características de lo que podríamos decir, digamos, la forma clásica del dengue, tiene que ver con fiebre alta, digamos levantar fiebre en condiciones por encima de los 38 grados, y en general un cuadro de dolor intenso, de lo que llamamos dolor en las musculaciones, articulaciones, huesos, dolor de cabeza, en los ojos, como principales sintomatologías. Claro, hay desarrollo en algunos casos de dengues más graves que pudieran generar, enrojecimientos en la cara, cuadros de vómitos o diarreas, alteraciones en la presión, falta de apetito, palidez, pero en general lo que uno tiende a plantear, se plantean todos los sistemas de vigilancia y de alerta epidemiológica, que a partir de una fiebre alta inespecífica en contextos donde sabemos que hay circulación de dengue, es muy importante asistir a los servicios de salud. Ante enfermedades como el Zika o el chikungunya, el dengue es más peligroso. Algunos especialistas indican que la enfermedad evolucionó, obligando a la producción de medicamentos más fuertes para combatirlo. El actual cambio climático y la globalización comercial y turística agudizan y amplían las zonas donde los vectores pueden transmitir la infección. Ante cualquier escenario, la comunidad médica y científica está de acuerdo en que la clave para reducir la incidencia de la enfermedad es la prevención. El debate sobre la enfermedad de dengue, obviamente a nivel individual, existen todas las medidas de protección, a nivel individual, ¿no? O sea, utilización de repelente, utilización, en el mejor de los casos, de tejidos, para no tener contactos con el mosquito, tomar medidas sobre todo diurnas, porque el mosquito tiene características diurnas, es decir, es un mosquito urbano que se reproduce en agua limpia, en agua estancada, y que más o menos tiene un desplazamiento de entre 100 o 150 metros, entonces tomar todas las medidas antimosquito que se puedan tomar, es decir, gestionar bien los residuos y la basura para que no haya ningún tipo de reproducción vectorial en ese contexto. Las complicaciones para cumplir con las indicaciones de prevenir el dengue tienen que ver con situaciones económicas, sobre todo en zonas rurales donde el acceso a médicos es deficiente. La poca fluidez de medicamentos y la ausencia de diagnóstico de síntomas suelen ser razones para que el dengue se convierta en una enfermedad mortal. Con esto hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso nos preguntaremos qué tipo de tratamientos son los más efectivos para hacer frente al dengue e indagaremos en los avances de la comunidad científica respecto a la enfermedad. Ya venimos. Muchas organizaciones y grupos de investigadores intentan resolver los métodos para avanzar con mayor efectividad ante el dengue, aunque análisis recientes revelan la posibilidad de que la enfermedad también se haya fortalecido.
Un paciente infectado puede presentar síntomas en los 10 días siguientes a la picadura del mosquito vector. El infectado pasa por fases de fiebre alta de 2 a 7 días. En algunas ocasiones puede presentarse enrojecimiento facial, dolor corporal generalizado, dolor retroocular, entre otras dolencias. En general, digamos, el tratamiento más efectivo en el caso del dengue, en un dengue clásico, tiene que ver, digamos, con el reposo, digamos, la rehidratación, digamos, centralmente todas las medidas de rehidratación, digamos, muy importante. En general se suele utilizar, digamos, también descanso, tratar de, digamos, que la fiebre no supere, digamos, ciertos estratos y niveles. Y esas son las medidas, digamos, el dengue, como toda arbovirosis, como todo proceso viral, va a tener su desarrollo y va a tener su final, digamos. En general, exceptuando los cuadros clínicos complejos, de lo que llamamos los dengue graves, digamos, donde ya las medidas de reposo, de hidratación y de medidas antifiebre, digamos, de tratar de bajar la fiebre. Solamente la medicación que se puede utilizar en el caso del dengue clásico es el uso del paracetamol. Digamos, aunque en general no me gusta hacer como recomendaciones individuales, porque es muy importante que la persona en un cuadro sospechoso de dengue asista a los servicios de salud y a los centros de salud, porque primero para dar un seguimiento, segundo porque, digamos, además del cuadro febril, de las medidas de hidratación y las medidas de, digamos, el uso del paracetamol exclusivamente, o el acetaminofén, como le llamamos en otros países, digamos, para bajar la fiebre o para controlar la fiebre, efectivamente el seguimiento del cuadro clínico con algún tipo de analíticas de los servicios de salud puede permitir también detectar cualquier tipo de caída en las plaquetas y cualquier tipo de eventual, digamos, escenario donde ese cuadro clínico, ese cuadro individual de cada uno de nosotros y nosotras se pudiera complicar y pudiera requerir incluso un tipo de internación. Entonces, para el paciente existe lo que se llama una fase crítica, donde de forma paralela a la fiebre aumenta la permeabilidad capilar con los niveles de hematocritos, por lo que el paciente presenta fuerte dolor, hemorragias graves y afecciones en órganos. En la década de los 70, solo existían 9 países que sufrían epidemias de dengue. Hoy, más de 100 países registran casos. Para el 2015, en regiones como Asia, el Pacífico Occidental y el continente americano, se registraron más de 3,2 millones de casos con la infección. Para esa misma fecha en América, el dengue ocasionó 1.181 muertes. Los llamados brotes explosivos, en zonas donde habitualmente no se registraba alto porcentaje de casos, indican que la enfermedad puede que esté mutando. Un ejemplo del fuerte impacto de este escenario fue en Portugal, en el año 2012, país en el que los casos registrados sobrepasaron los 2.000. Ese mismo año, 10 países europeos sufrieron este mismo tipo de epidemias. En los años 2017 y 2018, los casos disminuyeron un 53%, pero en 2019 se observó un aumento significativo, sobre todo en la región asiática. En realidad, digamos, para el caso del dengue, digamos, no tenemos ninguna medicación específica, es decir, no hay medicación para este tipo de enfermedad viral. Digamos, lo que tenemos hoy, digamos, es un escenario donde las personas muchas veces en los contextos donde yo me refería antes de sistemas de salud pública, muchas veces que no tienen capacidades de acceso a la información sobre la enfermedad con la población, de trabajo en la prevención, en trabajo en la promoción, incluso en un cuidado con un seguimiento de los cuadros clínicos. A veces las personas y las familias pueden tener el riesgo de automedicación, es decir, de tomar medidas de automedicación donde no se respeten, digamos, un poco las guías clínicas de tratamiento, es decir, lo que yo me refería antes, que en cualquier cuadro clínico de dengue, digamos, con digamos, un cuadro febril inespecífico, con, digamos, dolores y artralgias y mialgias, con dolores en los ojos y demás, requeriría la atención sanitaria, pero a su vez
digamos, el único medicamento que se puede utilizar es el acetaminofén y el paracetamol para contrarrestar la fiebre, y la hidratación y el reposo para contrarrestar un poco todo el cuadro de dolores musculares. Aunque el dengue generalmente se registra en países de clima tropical, existen dudas, pues la enfermedad ya está en todo el mundo. En general, digamos, uno pudiera decir, digamos, hay que tener cuidado con la definición o la lógica de la teoría de los trópicos, ¿no? De la medicina tropical, digamos, porque ustedes saben que la medicina tropical es una medicina basada en lo que podríamos decir como una medicina colonial, digamos. Es decir, la medicina tropical nace como una lógica donde efectivamente, digamos, toda una teoría que nos plantea que son los trópicos los que enferman, es decir, son los trópicos, es el sur el que genera las condiciones para las enfermedades y las muertes, y es el norte, es decir, es Occidente el que tiene las capacidades técnico-científicas de la medicina moderna occidental para poder resolverla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las categorías tropical, digamos, medicina tropical, porque encubre, digamos, toda una lógica de lo que nosotros en Claxo denominamos colonialismo sanitario, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente sí, digamos, ¿por qué se producen, digamos, la enfermedad de dengue? Digamos, en realidad hoy podríamos decir que incluso, digamos, primero por condiciones obviamente climáticas y de reproducción del vector, pero por ejemplo hoy el vector también está en Europa, digamos, o sea, hoy en Europa no está el Aedes aegypti, pero sí está el Aedes albopictus. Como saben, ha habido casos de dengue en España, ha habido casos de dengue en otros países de la Unión Europea, también en el sur de Estados Unidos, en la Florida y en diferentes otros estados. Es decir, no es necesariamente y exclusivamente el trópico el que produce este tipo de enfermedades. El alerta sobre enfermedades tropicales en ocasiones tiene que ver con una visión eurocentrista de la medicina. Europa también sufre distintos tipos de enfermedades contagiosas que requieren especial atención de quienes viajan a estas ciudades. Sin embargo, el dengue sigue siendo un problema de salud pública que envuelve un conjunto de razones para que el índice de incidencia crezca, entre ellas el cambio climático, la evolución de la enfermedad y los vectores. Ahora queremos hacerte algunas recomendaciones a propósito de las venideras fiestas decembrinas. Es posible que durante todo el año trabajes duro para mantenerte en forma y cumplir con tus objetivos de salud, pero cuando se acercan las fiestas navideñas, no es raro caer en excesos que terminan generando un impacto negativo en tus indicadores de salud. Si bien lo mejor es elegir sabiamente entre toda la comida de esta época, tampoco debes privarte de estos alimentos. Por eso te compartimos algunos consejos para mantener intacta tu salud. Aprender a priorizar, comer solo lo que necesite tu cuerpo. Si tienes varias opciones de alimentos similares, elige y prioriza qué debes y qué no debes comer. Toma en cuenta la proteína. Consumir suficiente proteína en cada comida te ayuda a mantener una dieta balanceada. Una investigación publicada en una revista americana de nutrición clínica muestra que junto con un entrenamiento con intervalos de alta intensidad que se centra en ráfagas rápidas e intensas de ejercicio, seguidas por breves periodos de descanso, y en el duplicar la ingesta de proteínas 2 veces las cantidades diarias recomendadas, puede acelerar el crecimiento muscular y la quema de grasas. Incrementa el ejercicio. Ejercitarte durante la época navideña puede ser todo un reto. Ponte como objetivo realizar un mínimo de 30 minutos de ejercicio entre 5 y 3 veces por semana. Los músculos queman más calorías que grasa. Además, el entrenamiento de fuerza te ayudará a mantener el metabolismo acelerado durante todo el día. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Cuando hablamos de bebidas, sigue la regla de 1 por 1. Toma un vaso de agua entre cada bebida alcohólica que consumas y mantente hidratado. De esta forma, el deseo de consumir más bebidas alcohólicas disminuirá. Y así llegamos al final de este capítulo de Guía tu Cuerpo. Le recomendamos seguirnos en Twitter como @guiatucuerpo1, visitar nuestro canal de YouTube y escribirnos a nuestro correo electrónico. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.